En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Falvo, a la doctora de Ferrari y a la doctora Piccioni por haberme invitado a hacer uso de la palabra en este espacio inaugural. Y bueno, la responsabilidad de hablar ante colegas que trabajamos día a día para mejorar el acceso a la justicia, intercambiar algunas experiencias, como decía recién la Procuradora General, buenas prácticas y diseminación de buenas prácticas. Y sepan comprender el nerviosismo de hablar ante tantos colegas calificados y ante mi jefa que se ha quedado a escuchar, así que pónganse en mi lugar. Ok, pero puedo hacer preguntas. De los dos núcleos temáticos que convocan a la jornada, lo vinculado a la salud mental y este proceso de desmanicomialización que la ley trata de impulsar, como todo lo vinculado a seguir avanzando en implementar por etapas una protección integral de los niños, niñas y adolescentes, me pareció atinado cuando Susana y Marcela pensaban hacer un grupo de ideas y reflexiones acerca del acceso a la justicia como noción general, y una referencia, desde luego, a las reglas de Brasilia, porque creo que todo lo vinculado a estos dos núcleos temáticos que trabajaremos en talleres y pensando en los problemas prácticos que en la provincia de Buenos Aires genera esta ley nacional, en procesos de desmanicomialización que se pueden nutrir de experiencias en otros países. Todos recordamos los problemas de Italia en los 80, cuando el pasaje del manicomio al hospital público como eje generó un sinnúmero de problemas porque la supresión del manicomio no resuelve el problema de las enfermedades. Y desde luego queda pendiente el respeto del acceso a la justicia, traducido en este tema como el derecho al tratamiento, en algunos casos con internación. Desde luego también la ley va a recorrer algunos costados vinculados al tema de adicciones y a la necesidad de algunos tratamientos que esta nueva ley de salud mental nos permite revisar, junto al otro núcleo temático y que es también cambiar rutinas de acceso a la justicia, permitir el acceso a una nueva justicia con un tema que no empieza y termina en el nuevo fuero penal juvenil, sino que reclama también de modificaciones en el trabajo de los jueces de familia, de los curadores, de los asesores, de los defensores. Es decir, es una legislación que modifica nuestras rutinas. Y esto entra dentro de la temática del acceso a la justicia, es decir, cómo abordar problemas cotidianos en una temática que estas reglas, elegidas como disparador y que la Corte Nacional adhiere con un sesgo determinado, nosotros lo venimos trabajando en la cotidianeidad desde dos grandes espacios de investigación y concreción en relación al acceso a la justicia. Todo lo que tiene que ver con aquel movimiento de acceso a la justicia que lideró en la Universidad de Florencia Mauro Capelletti y un equipo interdisciplinario de investigadores y profesionales, no solo del derecho, sino de la sociología, la medicina. Sí, está inclinado y se va a caer, así que prefiero. Gracias. Un conjunto de investigadores que a lo largo de 20 años concretaron en ese movimiento que pretendió construirse desde la sociología y desde revisar los obstáculos y las barreras, como decía la Procuradora General, para el acceso a la justicia. Aquella investigación que Mauro Capelletti vino a exponer a la Argentina en 1981, al Colegio de Abogados de La Plata, y que encontramos en el resultado de esas investigaciones muchos de los problemas centrales que nos sirven para trabajar estos dos grandes temas de salud mental y protección integral de la niñez. Recordarán ustedes aquel movimiento que tradujo lo que estos investigadores llamaban las tres grandes olas del acceso a la justicia. Es decir, primero completar los derechos individuales y subjetivos para permitir no solo libertades públicas, sino también la necesaria igualdad económica y social, para que esos derechos individuales puedan ser realidad. Y una primera ola de completar a través de los derechos económicos, sociales y culturales.
que con el correr del tiempo reclamaron una serie de modificaciones, fundamentalmente en el ámbito de la justicia, a través de nuevos procedimientos, tribunales especializados, modificación en la normativa referente a la legitimación, la necesidad de buscar nuevas formas de legitimación para los intereses colectivos y difusos. Y cada 10, 15 años aparecían nuevos desafíos y así aparece una tercera oleada que pone sobre la mesa, y así lo fuimos viviendo en nuestra región, en nuestro país y particularmente en la provincia de Buenos Aires, modificar la organización del Poder Judicial, poner frente a la posibilidad de un gigantismo jurisdiccional, del crecimiento de la conflictividad social y de haber ampliado herramientas de llevar temas a la justicia, la posibilidad de la congestión judicial que no pueda dar satisfacción a esa demanda. Entonces, esta tercera oleada asignada por la necesidad de informalizar los procedimientos, de impulsar procesos de descentralización de la justicia y buscar métodos alternativos de resolución de conflictos. Este rápido repaso que les hago de lo que normalmente uno ve en la facultad y eso lo trae al Poder Judicial o a las distintas organizaciones públicas o privadas que médicos, abogados, psicólogos y todos los que hoy estamos acá pensando cómo mejorar el acceso a la justicia en salud mental y en protección integral de la niñez, es un telón de fondo para leer estas 100 reglas de Brasilia. Pero hay otro telón de fondo. Las reglas de Brasilia no mencionan ninguno de los dos. Yo los estoy mostrando como una posibilidad desde donde trabajar en los talleres con una finalidad práctica la regla de Brasilia. El otro es la lucha por el acceso a la justicia desde el derecho internacional de los derechos humanos. Todos los movimientos sociales que impulsaron y dieron vida al derecho internacional, no me hacían seña que vaya, pero no, al derecho internacional de los derechos humanos como otro abordaje del acceso a la justicia, lleva una serie de desarrollos desde el plexo normativo, es decir, el artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permitieron, en determinado momento de nuestra historia reciente, tener consagrado el acceso a la justicia como una obligación del Estado de permitir a cualquier persona, sea que soporte una acusación penal o tenga un problema de índole civil, laboral o cualquier otro vinculado al ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, que tenga una serie de garantías mínimas englobadas bajo el derecho de acceder a la jurisdicción. Todos conocemos estos dos artículos y estos requisitos mínimos de tener un tercero imparcial, paridad de arma, permitir la sustanciación de las controversias en las reglas del debido proceso. Y aquí aparece entonces ya un enriquecimiento del acceso a la justicia insertado en el derecho internacional de los derechos humanos, que da una fuerza distinta para trabajar los temas que nos convocan. ¿Por qué? Porque tanto los defensores públicos, en cualquiera de las ramas en que estemos, asesores, curadores, tenemos la obligación de hacer respetar el derecho internacional de los derechos humanos y esto nos transforma en defensores de los derechos humanos. Esta categoría de defensor de los derechos humanos, que también permite hoy la clasificación moderna definirla en relación a la función, no solo a la pertenencia de un grupo a una institución, sino fundamentalmente el tipo de trabajo que hacemos, nos permite pensar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la normativa que enriquece nuestra Constitución y de la cual en nuestro país forma parte y la orienta y nos obliga a trabajar, pero también en la jurisprudencia y en la construcción de estándares. No menos que esos estándares pueden nutrir las decisiones que tengamos que impulsar ahora en nuevo tipo de medidas en el ámbito de la salud mental y la protección integral de la niñez. Este es un primer campo de referencia que quería diferenciar. Y el segundo, que es 3 niveles de análisis que atraviesan las 100 reglas y atraviesan los 2 núcleos temáticos en los que vamos a trabajar hoy y mañana, que son
niveles de toma de decisión: políticas públicas, organizaciones y gestión, y trabajo cotidiano, rutinas. Si pensamos en estos tres niveles, políticas públicas, cambios organizacionales y modificación de nuestras rutinas cotidianas, vamos a poder precisar una serie de buenas prácticas que han sido producto de algunos de estos tres niveles de toma de decisión. Yo voy a ir dando algunos ejemplos pensados con la finalidad que ustedes identifiquen en algunos de estos tres niveles, en los 18 departamentos, de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia y que ya vienen implementándose en los problemas que la nueva ley de salud mental ha generado y va a generar en cualquier provincia y en la nuestra en particular. Es decir, todo lo que lleva a revisar los temas de legitimación activa, los problemas de los plazos que se establece para la Nación, incluso plazos de horas, todo el problema de incumbencias profesionales, ese artículo 22 de la Ley Nacional, ¿no?, en relación al defensor, que de ningún modo impacta en reformar legislaciones que siguen vigentes, pero que en estos talleres tenemos que ver y revisar prácticas y rutinas para acompañar un proceso de desmanicomialización con una visión integral y sistémica. Sin duda que a nivel de políticas públicas, las tomas de decisión a nivel legislativo son un clásico, es decir, si hay una ley que se reforma imponiendo una modificación organizacional y un actuar cotidiano, tiene una lógica que muchas veces es la que se reclama y se espera, pero desde luego sabemos que no es la única. También puede ser a nivel de programas organizacionales, a nivel de unidad de defensa, de un asesor, a nivel de una Defensoría General Departamental, a nivel de la Procuración. Ejemplo claro, y podría darlo luego en alguna de las 100 reglas, pero que hoy en día está tensando un montón de instituciones destinatarias y obligadas al acceso a la justicia. El programa de la Procuración en materia de trata. Ese es un programa que llevó a priorizar la lucha para hacer realidad el acceso a la justicia de víctimas que están en la categoría de personas más vulnerables sin ninguna duda, y no necesitó de una reforma legislativa provincial para ponerlo. Entonces, ese programa de seguir, y con todos los obstáculos que han aparecido y podrán aparecer, porque sabemos que en el problema de trata hay muchas instituciones vinculadas. Es muy bueno que la Procuración y los fiscales están yendo al frente en un tema que tiene fuertemente implicada a la policía como uno de los temas recaudatorios tradicionales, es decir, puede haber tensiones en programas que están combatiendo temas atravesados por la corrupción, como muchos otros obstáculos que hay que remover de distinta naturaleza. Entonces, este ejemplo de programas en el segundo nivel, que ustedes pueden haber ido tomando a lo largo de estos años, o que ahora va a ser necesario impulsar programas o fortalecer otros ya existentes, llevan a una lectura de las reglas de Brasilia como una elección de la organización, porque las reglas de Brasilia tienen una particularidad. La Corte Suprema de Nación ha adherido a las mismas y las propone no solo como recomendaciones, sino también como guía en la resolución de aspectos prácticos. Creo que una evaluación al final de la jornada es de qué manera estas reflexiones, estas 100 reglas, permiten encontrar soluciones en los dos grandes temas que nos convocan. Con un campo de referencia precisado. Yo voy a apoyarme del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y con una perspectiva de análisis, uno puede hacer esto historiándolo, viéndolo desde el punto de vista sociológico, psicológico, jurídico, o, como en el caso de la inmensa mayoría de los que estamos hoy acá, operadores judiciales. Es decir, yo les propongo en esta segunda y última parte recorrer un tour
algo turístico por las reglas de Brasilia, mirando, haciendo algunas paradas en cada uno de los capítulos. Son 4 capítulos en el cual están clasificadas las 100 reglas, así que les propongo un recorrido turístico haciendo de cada parada un mirador donde yo pueda señalar algunos aspectos vinculados directamente a los 2 núcleos temáticos. Pero voy a tener en cuenta este campo de referencia y estos 3 niveles porque me parece importante diferenciar cuando hablamos de políticas públicas distintas estrategias que tienen como política pública un rol delimitante, selecciona en términos sociológicos un campo de acción la política pública y tiene un fuerte efecto legitimante y ordenador. Es decir, si nosotros somos capaces de definir en distintos niveles, no solo legislativos, sino en la toma de decisión que nos compete, programas que, como decía la Procuradora, tienen que ver con políticas públicas en la materia. Yo di el ejemplo solamente de uno de tantos que la Procuración impulsa a nivel programa y que tienen que ver con políticas públicas. Ahora, esto nos da a los operadores, cuando hay una definición de política pública, una pauta muy concreta para el segundo nivel, para que podamos acompañar desde las mejoras en la organización o modificando nuestras rutinas. Cuando digo nuestras, las que tenemos responsabilidades en la conducción de equipo y de los distintos integrantes de manera conjunta. Este juego de los 3 niveles en el campo de los derechos humanos y eligiendo 4 paradas de lugares de donde podemos ver algún paisaje que yo les marque, pero que ustedes podrán luego, y cuando leyeron las reglas de Brasilia habrán encontrado un material que justificó la elección para esta apertura, entiendo yo, y que nos obliga a la traducción de ejemplos. Las reglas de Brasilia son producto del asociacionismo, es decir, un grupo de asociaciones y trabajos en redes, en este caso de colegios profesionales, de asociaciones de ministerios públicos, de una asociación interamericana de defensores públicos, que allá por el 2005 con otros defensores de la provincia trabajamos para construir y que pretendió ser un espacio de defensa pública y derechos humanos. Lamentablemente no mantuvo un norte claro esa asociación, pero sí ha quedado consolidada como una reunión no de asociacionismo horizontal, sino como una asociación de cúpulas de defensorías públicas a nivel regional. También hay en el motor de estas reglas de Brasilia un trabajo interdisciplinario que llevaron a esta propuesta con un esquema de haber conformado una comisión de seguimiento y de impulso. Yo repito lo que dije hoy, creo que el hecho de que la Corte Suprema de Nación diga ténganlo en cuenta como guía para la resolución de los asuntos prácticos nos permite recorrerlas con esa finalidad. ¿Podés ir pasando? Porque no sé dónde quedó. Ahí está. Yo les dividí para poder visualizar las 100 reglas en los 4 capítulos para hacer lo que le dije, estas 4 paradas. En cada uno de los capítulos voy a hacer algunas reflexiones. En el capítulo preliminar, avanti, está definida la finalidad en términos de recomendaciones para los que tienen que tomar decisiones en materia de políticas públicas. Y dice, y no solo recomendaciones para políticas públicas, sino también que guíen el accionar cotidiano en el trabajo, es decir, va permitiendo la reflexión y las recomendaciones a cualquiera de los niveles en los que estén nuestros puestos de trabajo, es decir, cada una de estas propuestas de manera interdisciplinaria nos van a dar la oportunidad de ver algunas cosas hechas y otras que podamos hacer. Entre los beneficiarios estamos directamente elegidos para trabajar por ellos. Los beneficiarios están clasificados por edad,
por condición de víctima, pobreza, es decir, hay una clasificación de las personas vulnerables, es decir, los beneficiarios de esta reflexión y propuesta de las reglas, hace que todo lo que trabajemos en materia de minoridad, de personas con discapacidad, de personas en situación de pobreza, de personas privadas de libertad, condición de género, pertenencia a minorías étnicas, entre otras, son las agrupaciones de beneficiarios que nos enmarcan a los destinatarios, como expresamente se menciona, jueces, fiscales, defensores y otros integrantes de las instituciones. Se menciona expresamente en la enumeración de los destinatarios a las fuerzas policiales y penitenciarias, a los que trabajan en los ombudsmen, dicen ahí, pero bueno, son nuestras defensorías del pueblo. Y en este enumerar destinatarios creo que se impone una diferenciación de los campos de acción. Creo que cuando hay toma de decisiones a nivel legislativo y que cada una de nuestras organizaciones debe poner en marcha, en el segundo nivel, en el de las decisiones en materia de organización, estamos hablando tanto en los cuerpos de fiscales, de defensores, de asesores, de policías, de penitenciario, instituciones signadas por la jerarquía de responsabilidad gerencial, es decir, son organizaciones donde hay toma de decisión en distintos niveles, pero hay jefaturas identificadas, jefaturas de distinto nivel, y que para modificar la organización, cualquiera de estas que estemos, saludos también de parte, cualquiera de las organizaciones involucradas en la resolución de la conflictividad a los que nos interpela la mejora del acceso a la justicia, con reglas de actuación y decisión muy distintas. A veces, cuando avancemos un poco, muy rápidamente, en la necesidad de coordinar nuestro trabajo, de coordinar el trabajo de fiscales, asesores, defensores, institución policial, servicios penitenciarios, hay otras fuerzas de seguridad también presentes. Creo que tiene que haber una claridad en los mandatos, en las misiones y funciones y en la definición que fortalezca la individualidad desde donde cada institución va a participar. La nueva ley de salud mental claramente pone este desafío sobre la mesa al reclamar un trabajo multidisciplinario, pero también interdisciplinario y, por qué no, transdisciplinario. En este primer paisaje les marcaba estas cuestiones porque en el segundo vamos a ver principalmente, voy a seleccionar de este segundo paisaje lo referido a asistencia legal y defensa pública. Hay 5 artículos que podemos relacionar como ideas, ¿no? Porque no es un plexo normativo vinculante, pero sí es una oportunidad que tenemos para revisar rutinas, como decía la doctora Falvo. El artículo 29, la regla 29, perdón. La regla 29 interpela a las defensorías públicas expresamente a hacer un trabajo de modificación en los 3 niveles que yo elegí, tanto a nivel de política pública, de organización y de trabajo cotidiano. Y da ejemplos, menciona una serie de ejemplos y entre ellos menciona poner en marcha casas de justicia. Bueno, en la provincia de Buenos Aires el programa de casas de justicia está en marcha, pretendió ser un programa a nivel de organización sin necesidad de modificación legal, como lo fue en su momento poner en marcha una Secretaría General en lo civil y una Secretaría General en lo penal, una serie de acciones que esta regla está recomendando fortalecer. Días atrás y en una charla con Silvia Llanos, a quien le voy a robar 2 ideas, por eso la cito, estábamos charlando, Silvia Llanos vino dándole seguimiento sin solución de continuidad al programa Casas de Justicia, y ella me mencionaba una práctica vinculada a las pruebas de ADN, no la veo, ¿dónde está Silvia? Acá no. Lo que me mencionaba relativo a las pruebas de ADN como un tema que permite
mejorar el acceso a la justicia y resolver un número muy grande de litigiosidad en el ámbito judicial. Desde luego que no es este el lugar para debates teóricos de dar una definición de acceso a la justicia, porque yo tendría que decir, hay una definición amplia, una definición restringida, el acceso a la justicia, no solo de poder acceder a la jurisdicción, sino también el acceso a la justicia como un derecho a la resolución de los conflictos que incluya métodos alternativos de resolución de conflictos que no necesariamente tienen que estar en la estructura judicial. Pero, a buenos entendedores, poca palabra, y tomo desde luego el acceso a la justicia ya a esta altura de la historia en un sentido amplio, porque claramente el Poder Judicial haría mal sus deberes si trata de atraer cada vez más litigiosidad y no tiene posibilidades de resolución. Digo, esto atraviesa claramente el espíritu de la Ley de Protección Integral de la Niñez, pero también lleva a que, sin que haya un efectivo acceso a la justicia, estemos atentos de respetar el derecho de acceso a la jurisdicción. Es decir, que las nuevas rutinas no permitan desentendernos de la protección efectiva de derechos que sí pueden ser reclamados. Este ejemplo que me daba Silvia del ADN no obstaculiza ni impide, desde luego, el eventual reclamo en el ámbito jurisdiccional. Pero también hay que completar el acceso a la jurisdicción, no solo abrirles la puerta de entrada, como hacen en los problemas de familia o de niñez diariamente asesores, defensores, sino también los otros tramos. El derecho a obtener una decisión al conflicto en un tiempo razonable, con respeto del debido proceso, y que a su vez ese conflicto resuelto judicialmente, el acceso a la justicia le permita que efectivamente se cumpla. Es decir, hay tres tiempos que engloban de manera integral el acceso a la justicia de manera completa. Entonces, en una visión amplia, en una manera concreta, estos programas pensados para descentralizar defensorías civiles en su momento de pobres y alguna revisión de la denominación. Y ahí me comentaba, cuando hablábamos de la descentralización, esta expresión: cuando estamos en el territorio, la realidad se nos viene encima. Y eso es lo que me dejó pensando, porque sabemos que la realidad se nos viene encima cotidianamente en muchos temas. Y ahí es donde necesitamos de este núcleo que yo les marcaba en la sección 2 del capítulo 2 del de la regla 29, que podemos completar con las otras 4 reglas, 39, 40, 41 y 42, que enlazan estas ideas en un marco de descentralización y cómo hacer que esa realidad que se nos viene encima la podamos atender a la altura de las circunstancias. El trabajo interinstitucional de manera coordinada, un trabajo con especialización, 39 y 40, un trabajo interdisciplinario, regla 41, y un trabajo para la proximidad, regla 42. Es decir, cómo articular interinstitucionalidad, interdisciplina, especialidad y proximidad. Cómo pensar esto en materia de salud mental y protección integral de la niñez. Fíjense que profundizar en la necesaria especialización en las distintas acciones, como puede ser el nuevo fuero en materia de las distintas disciplinas, en cualquiera sea las instancias en las que se trabaje, especialidad en materia recursiva. Puede haber un conjunto de especialidades, pero que tienen que articularse con la interdisciplina. Hay profesionales de distintos saberes aquí presentes y sabemos que una especialidad reclama del trabajo multidisciplinario, pero que dialogue entre sí de manera interdisciplinaria, y también aprovechar los conocimientos que provienen de la experiencia, aunque no de saberes formales, a lo que yo denominaba un trabajo transdisciplinario, y que tanto en salud mental como en protección integral de la niñez llevan a conjugar cualquiera de estos ejes de una manera sistémica, es decir, cómo trabajar con ese árbol sin perder el bosque. Yo creo que el desafío de trabajos interdisciplinarios que se vienen llevando a cabo en las instituciones que hoy estamos aquí presentes, que por eso busqué algunos ejemplos al solo objetivo de que ustedes puedan identificar y esto trasladarlo en los talleres, de qué manera este desafío de la nueva ley de salud mental
o de avanzar en materia de abrigo con una efectiva protección judicial, pero evitando caer otra vez en una jurisdiccionalidad que no siempre es necesaria, pero que tiene que estar presente, porque el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado. Desde Velázquez Rodríguez para acá sabemos que no solo el derecho no solo el derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones de protección a los derechos sustantivos, sino de tomar las medidas para consagrar estructuras que acompañen la protección de esos derechos. Por eso que en las condenas de nuestros países y de Argentina en particular, cuando recibe condenas en relación al derecho por haber violado el derecho a la vida, a la libertad, es también acompañado el artículo 8 de una violación al 25, que completa la idea de acceso a la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿De qué manera entonces programas en algunos de estos niveles se pueden llevar a la práctica en los dos temas conglobantes, respetando el derecho de acceso a la justicia de una manera integral, con desafíos nuevos? Yo recuerdo allá en 1985, cuando se modificaba el Código Joffre, me acuerdo porque era el año que me recibí y entraba a trabajar en el ámbito penal, se agregaba la obligación de notificar la entonces declaración indagatoria bajo pena de nulidad. Los viejitos como yo se acordarán. Y esto iba acompañado a su vez de la obligatoriedad en juicio oral para ciertos delitos. Esa notificación bajo pena de nulidad de la declaración indagatoria, que era un párrafo que se agregaba a un artículo, tuvo un impacto altísimo en los otros dos niveles. Es decir, fue una clara definición en materia de política pública en relación a los privados de libertad, pero que obligó a modificar la organización de las defensorías públicas. Ahí se crean los secretarios de Defensoría Pública, para acompañar esta reforma que permitía controlar la declaración ese día ante el tribunal, ese acceso a la justicia fundamental para los privados de libertad que están entre las personas más vulnerables, que ese día ante el tribunal lo tengan con respeto al asesoramiento previo y a la charla confidencial. Fue una norma, un párrafo que modificó el trabajo de las defensorías, que produjo grandes tensiones en los juzgados de primera instancia, porque tenían que avisar de algo que nunca habían avisado y que lo tomaban cuando querían, como querían, y desde luego con presencia policial muchas veces en las audiencias. Entonces esto modificó el paisaje por una sola norma, pero generó tensiones. Las mejoras de acceso a la justicia generan tensiones por distintas razones que conocemos, desde cuestiones ideológicas hasta, no por resistencia ideológica, sino por una cuestión de cambio, de tener que ponerse a estudiar y modificar el trabajo que uno viene haciendo hace muchos años y que puede ocurrir en fueros que se van transformando y que todavía van obligando a personas que vienen haciendo rutinas durante muchos años a tener que cambiar en su trabajo. Y esto creo que reclama y exige este tipo de actividades a la que convoca la Procuración, porque es en el taller donde esto se puede poner con generosidad y frontalmente dónde van a estar las resistencias y vencer esas resistencias. Creo que en ambos temas hay niveles de la experiencia en la implementación de la desmanicomialización. La desmanicomialización significa no solo mejorar el daño y el efecto en el plano subjetivo, sino de modificar instituciones generadas por individuos, pero instituciones que impactan en la subjetividad de quienes operan en las instituciones, que han sido las grandes resistencias, y un tercer nivel que es el campo social. Desde luego que el imaginario que hay sobre el loco y sobre los privados de libertad y cómo liberar personas o cómo hacer que una persona que no tiene que estar internada y que pueda compartir y convivir, no en instituciones totales, la sociedad en estos tres niveles que interactúan va generando también vallas y obstáculos que desde las instituciones estamos obligados a con creatividad vencer, con protección de los derechos humanos, pero también con promoción efectiva. Y esto creo que las Defensorías Generales Departamentales como jefaturas
departamental que tienen que implementar a ese nivel y encontrarse con las resistencias del día a día. Yo creo que cuando en el Consejo de Defensores periódicamente analizamos las problemáticas que se dan en la trinchera, en la primera instancia, y que se piensan en función de qué apoyo se puede dar, van a ir surgiendo en los próximos tiempos los dos temas que hoy nos convocan. Voy a los últimos dos paradores. En el tercero voy a seleccionar... ¿Lo pasás? En el tercero voy a seleccionar un tema vinculado a los comparendos, es decir, para hacer alguna breve referencia también a la problemática en la sección 3, comparecencia en dependencias judiciales, a la problemática de hacer concurrir a los tribunales a personas en situación de vulnerabilidad. La regla 62 y luego del 66 a 74 nos llevan a la reflexión de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad que directamente menciona, sean atendidas en lugares cómodos, seguros, dar referencias a cuestiones de lugar y tiempo, menciona la necesidad de evitar comparendos innecesarios y también cuando se concretan, de qué manera se concretan. Una anécdota de ayer. Veían en el pasillo de la Secretaría General de la Defensoría General de La Plata, cuando salía de la Procuración, decenas y decenas de mujeres con sus chicos haciendo cola para... Y yo me iba, después que la doctora de Ferrari me mandó a trabajar en acceso a la justicia, iba pensando con el prisma de acceso a la justicia. Digo, esto es el acceso a la justicia cotidiana, ¿no? Del trabajo que vamos a tratar de mejorar en Necochea. Y llegué a la Defensoría y había un problema. Nosotros atendemos diariamente varios detenidos en comparendo que viajan desde distintas cárceles, y un abogado me hizo una propuesta, digamos del nivel 3, sin necesidad de dictar una resolución y de modificar una ley, de generar un espacio en el lugar de atención, porque muchos detenidos llegan con hambre, frío y ganas de ir al baño. Es decir, es una problemática que se viene agravando en los últimos tiempos por las grandes distancias a recorrer y que todos nosotros, o los que estamos vinculados a esta temática, atendemos de la mejor manera posible. Es decir, se le comparte algo de comer, se le da algo caliente y se lo deja ir al baño. Pero bueno, no, la idea era que no esperaran en el camión, sino esperar en un lugar donde mientras están esperando ser atendidos puedan. Desde luego lo pensé claramente en estas reglas que había repasado, y cuando dice atender en lugares cómodos y seguros, en una de las categorías, las personas privadas de libertad, me pareció claramente como una buena práctica, inspirada y empujada por un operador, por un colega que está haciendo ese trabajo cotidiano y que para mejorar las cuestiones que se nos vayan a suscitar también en temas de salud mental o de protección integral a la niñez, pueden venir desde la jefatura provincial, desde la jefatura departamental o también desde la propuesta y la implementación cotidiana que tiene un asesor, un defensor, un juez de familia, y está en poder generar espacios de diseminación de buenas prácticas. Y ahí voy a la última parada. Precisamente en este capítulo, una de las sugerencias que se hacen es de construir manuales de buenas prácticas sectoriales. Retomo y voy terminando. La técnica de diseminación de buenas prácticas se usa y mucho. A veces hay que estar alertas de que buenas prácticas para algunos no sean tan buenas prácticas en términos generales. Yo mencioné al pasar algunos... no sé cómo lo tomaron, pero mencioné la corrupción y la corrupción policial, que no, obviamente, que el tema corrupción no es un tema exclusivo de las fuerzas policiales, sino de muchas instituciones en nuestra democracia. Pero cada organización tiene un mandato distinto y si en cierto ámbito una organización disemina lo que entiende buenas prácticas, como puede ser
en el ámbito penal, aumentar la efectividad en la cantidad de detenciones. Fíjense, para salir un poco de la provincia de Buenos Aires, Chile lo que hace, toma la decisión de reducir la tasa de prisonización, con medidas importantes, efectivas, bien asesorados. Y por otro lado, van a aumentar la cantidad de detenidos por delitos menores, otra institución distinta. Es decir, delitos que no eran detenibles pasan a ser detenibles. Entonces, muchas veces en materia penitenciaria ocurre lo mismo, se reúnen los servicios penitenciarios y la Comisión Interamericana incluso ha sacado una regla de buenas prácticas que están en un manual de acceso al público. Pero cuando algunas buenas prácticas, que acá mencionan quienes concretaron estas reglas sectoriales, no se articulan y no se coordinan de una manera satisfactoria, puede que esas buenas prácticas no tengan un buen resultado en términos de impacto social y de una política pública englobante. Por eso yo decía, si pensamos las buenas prácticas en términos de políticas públicas, una decisión de política pública tiene un efecto delimitador del campo de actuación. ¿Qué sector del gobierno, qué sector de la sociedad civil está involucrada en la formulación de la política pública y en la implementación? Pero esa política pública también tiene un efecto legitimante de medidas y da un marco ordenador bastante importante para los que estamos a nivel de operadores. Las reglas hablan constantemente de los operadores, que son los que van ahora, cuando yo ya estoy terminando, a trabajar en las cuestiones prácticas de estos dos núcleos temáticos. En definitiva, esta propuesta de reflexionar desde los derechos humanos, el acceso a la justicia y diferenciar cada una de las organizaciones que estamos involucradas, nos permite poner en tensión en la implementación de la nueva Ley de Salud Mental y en esta nueva etapa de protección integral a la niñez, un Estado de derecho constitucional cuyas bases son los derechos humanos. Es decir, el trípode inescindible de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos hace que cuando alguno de los tres falta se derrumba. Por eso que pensar en nuestro trabajo y en las personas más vulnerables, por cuestiones de edad, por cuestiones de pobreza, por cuestiones de género, sin ninguna duda estamos midiendo si un Estado de Derecho democráticamente elegido está dotando de un estándar mínimo de derechos humanos en la protección efectiva a estas personas. Si desde acá seguimos trabajando, motorizando cambios y evaluando, evitaremos caer en muchas soluciones prácticas que se van a ir dando en materia de legitimación, de desmanicomialización, de no seguir sometiendo a la jurisdicción problemas que son de tipo asistencial, a el Estado de Derecho legal. Creo que hay una tensión ahí entre Estado de Derecho constitucional y Estado de Derecho legal que a quienes estamos en el ámbito judicial muchas veces se nos escapa. Me parece que esta reflexión a la que nos convocó la Procuradora General nos va a permitir en los talleres identificar muchas rutinas y muchas formas de organización que se están acercando más a la implementación de respuestas legislativas, pero que están en franca tensión y muchas veces en contradicción al derecho internacional de los derechos humanos, entendido como conjunto de normas, de jurisprudencia y de estándares que quienes somos defensores de los derechos humanos tenemos que llevar al máximo cumplimiento posible. Muchas gracias por haberme prestado tanta atención.